para que ya tengan... a ver, esperen que tengo que buscar el enchufe de la tableta. Yo trabajo con una tableta que tiene un lápiz. ¿Sí? Es como un ratón, nada más que con un lápiz. Entonces es lo que me permite a mí escribirles, a veces bien que yo les escribo y hago gráficos, eso es lo que me permite a mí escribir. Bien. Nosotros para trabajar, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos con cuartos de contorno de busto, ¿sí? De cintura, de cadera. Yo el otro día les mandé hoy una tabla de medidas. La tabla de medidas que yo les mandé ya tiene los 4 centímetros de flojedad, ¿sí? Están incluidos los 4 centímetros de flojedad de cada una de las medidas. Cuando hicimos la semana pasada, le agregamos esos 4 centímetros para que supieran que había que agregarlos, ¿sí? Pero la tabla de medidas que yo les mandé ya tiene los 4 centímetros de flojedad incluidos en todos los contornos. Bien. Si nosotros tenemos un contorno de... Miren que lo voy a buscar acá porque creo que tengo las medidas justas. Van a tener que estar sacando cuentas, chicos. Bueno, tengo que sacar cuentas. Acá. Un contorno de pecho de 72, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es dividirlo en 4. ¿Sí? Ese contorno de pecho me queda a mí de 18 centímetros. O sea, esos 72 centímetros son 68 centímetros más 4 centímetros de flojedad. Ustedes recuerden, si ustedes se toman las medidas o toman las medidas a los chicos, es el contorno de busto, de esa medida bien ajustada, le tienen que agregar 4 centímetros. ¿Sí? Una vez que yo tengo esa medida, la divido por 4. Esto es 72 dividido 4 centímetros, me da igual a 18 centímetros. Esto va a ser el ancho de mi rectángulo, tanto para la espalda como para el delantero. Y el largo es el largo de talle de espalda. El talle de espalda va desde la base de la nuca hasta la cintura, ¿sí? En este caso es de 32 centímetros. Este sistema de moldería, lo que vamos a hacer es, este rectángulo se va a dividir en 3 partes. Se va a dividir una décima parte, mitad y mitad, o sea, es del largo, ¿sí? Yo tengo 32, la décima parte de 32 es 3.2. Entonces yo marco desde esto que es la línea de cuello, desde la línea de cuello hacia abajo, marco 3.2, que es el 10%, ¿sí? De 32. Ya casi lo oigo, recontar. Ahí está. Perdón, la silencié, pero así... Así no se interfiere con la grabación, chicas, ¿sí? Una vez que yo tengo que esto es línea de hombro, se transforma en la línea de hombro. Desde la línea de hombro hasta la línea de cintura. Lo que hago es dividirlo en 2, ¿sí? Esa cuenta dividida en 2 me da 14.4. Entonces pongo 14.4 por acá y 14.4 por acá. Esta división lo que a mí me hace es marcarme, ¿sí? ¿Dónde va a estar la altura de la axila? Y acá tenemos la altura de sisa, ¿sí? O axila. Depende del sistema de moldería que nosotros estemos utilizando. Hay algunos sistemas que ya directamente te ponen la altura de sisa. Que la altura de sisa se hace desde la línea de cintura hacia arriba.
De esta manera, dividiéndolo así, nosotros ya tenemos la altura de sisa sin tener que estar buscando ¿sí? En una tabla de detalles, o nosotros sacando desde la cintura hacia arriba cuánto es la altura de sisa, o de axila. Una que ya tenemos marcadas esas líneas, vamos a marcar ahí. Bueno, nunca está al... no me quedó dividido bien, pero no importa. Lo que vamos a hacer es marcar desde el centro, ¿sí? O sea, yo voy a poner esto como centro. ¿Sí? Centro, si ustedes tienen que pensarlo, que ustedes estén trabajando solamente con la mitad, con un cuarto de la espalda, porque vamos a hacer la espalda. Entonces, el centro de la mitad de la espalda hacia el costado, hacia afuera. Entonces tenemos el centro, desde el centro hacia afuera vamos a marcar la sexta parte del contorno de cuello y subimos 1 centímetro. ¿Sí? Marco acá y subo 1 centímetro. Y lo que hago es unirlo con una leve curva. Desde la línea de esa subida, de ese punto que yo subí 1 centímetro, hago con una línea recta hacia la línea de hombro. Lo uno con una línea recta. Acá voy a marcar, en esta línea, voy a marcar el ancho de hombro. El ancho de hombro, en este caso, para este talle, es de 11 centímetros. Una vez que marqué el ancho de hombro, acá donde tengo ese cuarto, ¿sí? O sea, esa mitad que tengo hacia arriba, la voy a volver a dividir en dos. Entonces, de acá, a los 7.2, y acá teníamos 14.4, a los 7.2, marco una línea en forma horizontal. Y después tengo que marcar sobre esta línea, sobre la línea de hombro y sobre la línea de axila, tengo que marcar desde el centro hacia afuera la mitad del ancho de espalda. La mitad del ancho de espalda, a ver, esperen que no me acuerdo cuánto es. La mitad del ancho de espalda. Esperen, 28. Perfecto. 28 dividido 2, 14. 14, perfecto. Desde el centro hacia afuera, marcamos 14 más 2 centímetros. Esos 2 centímetros es para darle holgadura, ¿sí? O sea, para que les quede más holgadito. ¿Sí? Entonces, en vez de ser 14, me va a quedar de 16. ¿Sí? O sea, es la mitad. Igual esto que yo les estoy diciendo está en los apuntes que les mandé, ¿sí? Así que van a tener que leer un poquito nada más. La mitad del ancho de espalda más 2 centímetros de holgadura. Eso me da 16. Esos 16 yo lo que hago es marcarlo acá. Entonces, ¿qué hago? Lo uno, ¿sí? A estos 11 centímetros, a ver, yo acá no lo estoy haciendo con regla, así que lo uno en línea recta, ¿sí? A esos 11 centímetros. Y con línea curva lo uno hacia acá abajo. Acá yo ya tengo marcado lo que es la sisa, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer es marcar los entalles. Tenemos la cintura, ¿sí? Por ejemplo, el contorno de cintura es de 15 centímetros. Entonces tenemos 18 centímetros menos 15. Estos 18 centímetros son el cuarto de contorno de busto, ¿sí? Y estos 15 centímetros es el cuarto de contorno de cintura.
Yo hago 18 menos 15, me da 3. Estos 3 centímetros, lo que tengo que hacer es dividirlos en 2. Me queda 1,5 centímetros y 1,5 centímetros. ¿Dónde voy a marcar ese 1,5 centímetros? Desde afuera, en la línea de cintura, hacia adentro, marco 1,5 centímetros. Y uno con línea recta. Esta línea que me queda acá a la mitad, o sea, yo saco esto, pongo a la mitad, subo esta línea hacia la altura de sisa y marco 0,75 para un lado, 0,75 para el otro. Acá me tiene que quedar 1,5 centímetros. Y uno en línea recta acá, acá y acá. Y ahí tengo las pinzas de entalle. ¿Qué pasa si tenemos un nene que es pachonchito? ¿Sí? O sea, un nene que tiene panza, o sea, que tiene panza, que la mayoría de los nenes tienen un poquito más de panza que contorno de busto. Depende de los chicos. Si tiene más pancita, y por ejemplo tiene el mismo contorno de busto que el mismo contorno de cintura, no hay que hacerle pinzas. ¿Sí? O sea, las pinzas se borran, ¿sí? No se hacen, y les queda directamente cuadradito. ¿Sí? O sea, esto es si ustedes lo están haciendo un molde a medida. Si ustedes están haciendo una moldería y quieren hacer la moldería, no sé, para hacer vestidos o para hacer camperas, pero en diferentes talles, ahí sí van a tener en cuenta las pinzas y directamente lo hacen con una tabla de talles. No, esto sería la parte del corpiño delantero. Hasta acá. María, muchos me parece. ¿Alguna duda? Hablé mucho y muy rápido. Hablen, o sea, abran el micrófono, la que necesita abrir el micrófono, o escriban si perdí alguna. Yo todavía estoy. todavía viven. Hasta ahí perfecto, María. Bien. Yo sé que igual, ya les digo, mucho de esto ya lo han visto, y si han hecho el de moldería básica, es exactamente lo mismo. Ahora van a ver cuál es la diferencia por ahí entre el corpiño base de adultos y el corpiño base de chicos, que la principal diferencia es la bajada de hombro hacia el delantero. En el de adultos es de 2 centímetros y en el de chicos es de 1,5. No es mucho más que eso. Lo que no sumé el otro día es el contorno de cadera, que se lo vamos a sumar acá. Para el buzo se anula la pinza. Sí, igual no se preocupen que vamos... sí, ya puse a grabar la clase, Claudia. Para buzo vamos a hacer transformación a buzo, o algunas camperitas de verano, principalmente remeras, ¿sí? Transformación a vestido. Van a ver que igualmente cuando yo arranco empezamos a hacer transformaciones por ahí, en un día hacemos varias transformaciones, en una hora, porque es todo, o sea, les digo, bueno, es esto, tienen que sacar acá, mover acá, y acá pueden hacer varias transformaciones. Yo después les paso, ¿sí? Lo que tengo de lo que es la parte de moldería y algunas transformaciones y algún tipo de vestidos que le puedan llegar a servir para lo que quieran hacer ahora para el verano principalmente, o lo que es escuelas, que no sé si siguen usando los jumper. Algún colegio privado sé que usan polleras con tablas, pero los jumper no sé ya. Eso depende de ahí si hay algún colegio privado que lo use. No creo que el jumper, sí las polleras tableadas, sí sé que las usan, o los shortcitos, la pollera pantalón. Y la pollera pantalón es un pantalón corto con una media falda, o ni siquiera es media falda, es con una tapa hacia adelante que simularía una falda. Bien, hay algo bueno que nos faltó agregarle acá, ¿sí? Que es bajarle, ¿sí? O sea, poner la altura de cadera. Nosotros vamos a ponerle la altura de cadera desde la línea de cintura hacia abajo, vamos a marcar nuestra altura de cadera. Miren que lo voy a poner acá.
la altura de cadera es de 14 centímetros y medio. De 14.5. Ustedes fíjense que si ustedes no tienen la altura de cadera lo que pueden hacer es repetir esta medida y pasarla aquí abajo. Porque la diferencia es 1 milímetro. Porque acá mide 14.4 y acá tengo 14.5. O sea, pueden pasar esta misma medida y pasarla hacia abajo, que es la altura de cadera. En adultos es exactamente casi lo mismo. Desde la línea de axila hacia abajo, esa misma medida la pasamos hacia abajo y esa es la altura de cadera. Y ponemos el ancho de cadera. El cuarto de contorno de cadera, ya les digo, es de 19 centímetros. Lo mismo. Medidas estándar. El cuarto de contorno de cadera por lo general es 1 centímetro más que el cuarto de contorno de busto. Entonces, marcamos acá. Si yo tengo la cintura acá, esperen que vamos a borrar esto que estoy haciendo. Parezco los chicos rayando todo. No, estas pinzas están torcidas, chicas, lo que pasa es que estoy tratándolo de armarlo ahí como más o menos. Así nos tendría que quedar, ¿sí?, nuestro corpiño base, incluyendo la cadera. Porque a partir de acá podemos hacer, teniéndolo a la altura de cadera, yo después ahora vamos, si llegamos, que más que seguro que sí, vamos a hacer una transformación de este corpiño base a remera. ¿Sí? Lo vamos a transformar a remera y van a ver que es algo muy fácil y que no es complejo para llevarlo a remera. Ahora vamos a hacer el delantero. Siempre ustedes cuando arranquen siempre lo que es molde superior, o sea, lo que es remera desde la cintura hacia arriba, se trabaja, primero se hace la espalda y después se hace el delantero. Cuando nosotros trabajamos la parte inferior, o sea, lo que es cadera, por ejemplo, en pantalón, primero se hace el delantero y después el trasero. ¿Sí? Se maneja, se hace uno primero y después el otro. Y con este nosotros podemos utilizar el molde de espalda como base para poder dibujar el molde delantero. Ahora van a ver cuáles son las diferencias entre uno y otro. ¿Sí? En el molde delantero, nosotros lo que vamos a bajar en la línea de hombro, en esta que está acá, ¿sí?, en esta bajada de hombro, vamos a bajar 1,5 centímetros. Pero este 1,5 centímetros lo que se hace es escuadrar. Yo pongo la escuadra acá y bajo 1,5 centímetros. No es lo mismo bajar 1,5 centímetros así que bajar 1,5 centímetros así. ¿Sí? O sea, si yo pongo una regla, la regla tiene que estar bien en forma, o sea, tiene que estar en esta dirección, ¿sí? No en esta, así derechito. ¿Por qué? Porque va a variar, ¿sí?, la forma en cómo me va a quedar, cómo me va a quedar esta línea que yo voy a marcar acá. Entonces lo que yo hago es marcar 1,5 centímetros hacia abajo, y lo estiro, ven, hasta acá arriba. Lo sigo de largo. Lo que vuelvo a hacer en esta línea es marcar los 5,5 centímetros, que es la sexta parte del contorno de cuello, lo marco acá, donde se une ahí. Y desde acá hacia abajo, ¿sí?, lo que voy a hacer es la sexta parte de contorno de cuello, que es 5.1, más 2 centímetros. Me va a dar 7.1. Entonces, ¿qué hago? Bajo 7.1, hago este cuadradito y de acá me sirve para marcar, ¿sí?, el cuello. Esta es la parte del cuello delantero. Lo que nosotros vamos a trabajar es con esta parte. Esta parte ya no. ¿Sí? ¿Por qué esa diferencia entre
la parte delantera y la espalda. Nosotros, para que la prenda no se nos vaya para atrás, nosotros tenemos una curva, y por lo general la parte de la curva de la espalda cubre el delantero, o sea, siempre tenemos la espalda, en la parte de los hombros, es un poquito más amplia, o sea, va hacia adelante en la espalda hacia el delantero. Eso es cuando son telas planas, ¿sí? O sea, telas que no tienen punto, que no ceden. Cuando son telas de punto, pueden hacer tranquilamente el delantero y la espalda, las dos la misma altura. O sea, lo que se hace es, se sube acá, esto se elimina y queda toda la misma altura. Eso es solamente si es tela de punto. Si no es tela de punto, el delantero tiene que ser más corto que la espalda. Bien. Cuando nosotros marcamos, ¿sí? En el delantero lo que tenemos que hacer es acá a la mitad, entrarle 1 centímetro. Y volvemos a redibujar la sisa. Este redibujar la sisa lo que hace es que obviamente adelante no tenemos lo mismo, ¿sí? Que hacia atrás. Entonces de esta manera calza mejor y queda mucho mejor armada la prenda. Hacia el delantero, ¿sí? Y en la parte, o sea, por ejemplo, acá en la parte inferior, dependiendo a la altura que nosotros tengamos esto, tenemos que bajar 2 centímetros y unirlo en forma redondeada hacia acá. Esta misma pinza hay que hacerla hacia abajo, chicas, me olvidé de llevarla de ahí hasta ahí. Lo que tenemos que hacer es hacerla en forma redondeada. ¿Por qué esto? ¿Sí? La forma redondeada. Es para que cuando se lo pongan tenga un aplomo diferente. O sea, que no parezca que la parte de atrás es más larga que la delantera. Tengan en cuenta que cuando alguien se pone algo, o sea, por lo general nosotros a veces tenemos mucho más volumen en la parte del frente, o sea, si tenemos pecho tenemos mucho más volumen o mucho más en el frente que en la espalda. Entonces, nosotros tenemos que tener tener la parte de adelante ser un poquito más larga, a veces son 2 centímetros, pero esos 2 centímetros influyen mucho a lo que cuando vos ves una prenda, si está a plomo, o sea, plomo que está todo a la misma altura o no. Hasta acá. ¿Se entendió? Porque hablé demasiado, demasiado rápido, chicos. Hay que llevarla hasta el ruedo. Sí, en esta sí hay que llevarla hasta el ruedo. Después, estas pinzas, nosotras las podemos cortar, ¿sí? O las podemos, por ejemplo, si ustedes quieren esta pinza, yo la puedo llevar hasta acá arriba, ¿sí? Esperen que la voy a poner con otro color. Entonces, yo hago así, por ejemplo, ahí y ahí. Y esto me queda dividido en 2 partes. Me queda ahí. Y destaca, bueno, supongan que esto queda ahí, ¿no? Ahí. Entonces eso después se une y ya la pinza queda toda unida en una sola pieza. ¿Sofi, vino alguien? Sí, la media pinza hay que llevarla hasta el ruedo, sí, hasta la base. Después ustedes van a decidir si la pinza la van a hacer o no la van a hacer, o la van a hacer hasta la base. Después las pinzas uno decide qué hace y qué no, ¿sí? O hasta dónde la lleva, porque por ahí yo la pinza la puedo hacer, pero o directamente en vez de hacer la pinza en el centro, porque eso se llama trasladar las pinzas. Por ejemplo, en vez de la pinza de entalle, hacerla en el centro, en vez de marcar 1,5 centímetros, marco 3 centímetros. Entonces, hago ahí. Esta pinza se elimina. ¿Sí? Voy a tener el entalle igual.
Pero, por ejemplo, si yo quiero recortarla acá y acá, hacerle tablas, ¿sí? O sea, hacer tablitas, directamente ya puedo recortar y la pinza, o sea, el entalle ya está dado, ¿sí? Ya lo tengo acá. No hace falta que tenga la pinza acá arriba. Si yo acá hago un corte, puedo solamente tener la pinza de entalle a 1,5 centímetros acá y 1,5 centímetros acá, y tener la pinza de entalle en el centro, o trasladar esa pinza hacia el costado. Si las pinzas se pueden trasladar, no es que necesariamente la pinza tiene que estar sí o sí en ese mismo lugar. Las pinzas siempre ayudan a que la pieza o a que la prenda sí se acomode al cuerpo, principalmente cuando son telas planas. Hoy me pasó con una señora que me dice, yo corté y no sé qué, y que, bueno, estaba renegando con su molde, con sus cosas, que en la clase no se la di yo, y me dice, pero no do pie con bola y que me quede bien y que no hay forma y qué sé yo. Entonces ella le hace un efecto, ¿sí? En la parte de la espalda. ¿Qué pasa? Ella tiene busto, pero tiene espalda chiquita y tiene cadera chiquita, ¿sí? Entonces que al tener un busto grande, o sea, la parte es hacia adelante, pero no tiene espalda grande, tiene espalda chica. Entonces le hace un efecto en el centro de la espalda, se levanta, se le levanta la tela y le hace un efecto. Y me dice, ¿cómo lo puedo arreglar? Con una pinza. Eso se tiene que arreglar con una pinza. Eso se hace una pinza en el centro, o sea, en la espalda. Ustedes van a ver que a veces algunas prendas o algunos tapados o algunas cosas tienen una costura en el centro, no es que es plano, o sea, que no tiene costuras, a veces tiene costura en el centro. Esa costura en el centro ayuda al entalle. Nosotros no somos planos en la parte de atrás, nosotros tenemos la cintura y por ahí, la que tiene cola, tiene cola. Yo, por ejemplo, vengo así y hace así, tac, o sea, chata. Pero tengo este huequito acá, que cuando yo me hago alguna prenda, ¿sí? Tengo que hacer una pinza para que se entalle, o sea, para que la prenda caiga mejor y no me haga un bulto, porque es como que te hace un bulto en la espalda. Eso es ajustar las pinzas. Por eso son el molde base. El molde base se puede hacer en polipropileno, se lo prueban, si ven que le hace, por ejemplo, eso que les digo yo, que les hace un bulto o algo, marcan las pinzas, se lo vuelven a prender, queda bien, listo. Esas pinzas que ustedes marcaron las pasan al papel, y si yo tenía en el molde una pinza de 2 centímetros y me tuve que achicar más la pinza, entonces miden cuánto es esa pinza y agregan eso en el molde. ¿Para qué? Para después cuando nosotros lo vamos a hacer, poder verificar y poder hacer todas las pinzas en su lugar. A ver, yo les estoy hablando como si fuera para grandes, pero para chicos es exactamente lo mismo. ¿Sí? Los chicos por ahí no tienen busto, pero tienen panza. La pancita de los chicos también, o sea, a veces le queda de adelante, por ahí le queda bien, pero de atrás le queda como medio grande, porque por ahí son chiquititos y tienen más pancita que espalda, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Si van a hacer algo a medida, si no van a hacer algo a medida, no, o sea, directamente toman las pinzas y hacen las pinzas tal como van. ¿Hasta alguna pregunta, algo que me quieran consultar antes de seguir? Y ahora pasamos a la manga. Miren que puse así para así abro el archivo que les mandé hoy. Bueno, agarrad ahí de la riñonera. Gracias. Bueno. Listo. Ahora voy a seguir compartiendo. Ya les digo, si quieren preguntar algo, pregunten, chicas. No tengan miedo a preguntar, ¿eh? No, Sofi, no. No.
no, perdón, chicas, es como intentar dar clases en casa, sin tener que estar contestando mientras estoy dando la clase. Demasiado cuerda quedo, porque tengo que estar con la atención dividida en varias partes. Bueno, esto es lo que ustedes van a recibir hoy, o lo que recibieron hoy, y las que se sumaron, ahora lo vuelvo a pasar, ¿sí? ¿Qué es lo que les acabo de explicar? ¿Sí? Lo que yo aproveché el libro, porque el libro tiene además un montón, ¿sí? Un montón de detalles y de cosas que, de tips a la hora de hacerlo. Ya tenemos el molde base terminado de espalda, pasamos al delantero, ¿sí? Bueno, acá le pone 1,5 centímetros. Ustedes pueden ponerle 1,5 centímetros, 2 centímetros, medio centímetro, no influyen mucho a lo que es la parte del escote, ¿sí? Así que, ven, y acá es lo de la bajada de 2 centímetros. Esa bajada de 2 centímetros que yo les marcaba, fíjense que se los pone en el dibujo, ¿sí? El vestido siempre va a tirar un poquito hacia arriba y hacia arriba por una cuestión de que es la parte de nuestro cuerpo. Entonces, para evitar que eso se suba y que quede como desfasado adelante y atrás, es esa bajada. Pero fíjense que son 2 centímetros, no es mucho, pero hace que quede bien aplomado y que se vea tanto delante como atrás de la misma altura. Bueno. Y ahora vamos a empezar a trabajar con la manga, ¿sí? Yo lo voy a trabajar así desde acá porque por ahí mis dibujos no son muy buenos. Admito que mis dibujos no son una gran cosa, entonces por lo general cuando los hago a veces hago la moldería o se las muestro directamente haciendo paso por paso con el Corel, pero si quiero avanzar rápido, prefiero hacerlo de esta manera para poder tener más cantidad de cosas para poder explicarme. Cuando vamos a hacer la manga, ¿sí? La manga base siempre, o sea, la manga es lo último que se hace en el molde. Si yo, por ejemplo, hago el corpiño base, hago una prueba con el corpiño base sin la manga. Hago la prueba, me fijo a qué altura me queda la sisa, que me quede bien, que no me quede muy ajustada hacia arriba en el brazo. Entonces, si yo tengo que bajar, bajo la sisa en el molde, me fijo, quedó bien, listo. Esa misma medida la voy a pasar acá, ¿sí? Al molde. Si yo tuve que bajarle 2 centímetros, lo bajo 2 centímetros. Y recién ahí tomo la medida para hacer la manga. Porque si yo bajé 2 centímetros y había hecho la manga anteriormente, me van a faltar 2 centímetros de manga. 2 centímetros en el contorno de la copa. Entonces ustedes tienen que tener ojo con eso. La manga siempre hacerla después que hayan hecho la muestra, ¿sí? O que hayan hecho la prueba de que la sisa queda bien a esa altura y no hay que bajarla, no hay que bajarla más. Cuando ya tenemos bien definido nuestro molde y la altura de sisa, cómo va, tenemos el delantero y la espalda. Las medidas que vamos a necesitar van a ser el largo de manga, ¿sí? Largo completo, vamos a trabajar hasta el puño, hasta la muñeca. La medida la toman con el brazo en flexión o semiflexión, no totalmente flexionado ni estirado, semiflexión. Eso nos va a dar una medida, ¿sí? Va desde el hombro, pasando por el codo, hasta la muñeca. Una vez que nos da esa medida, tenemos el largo, ¿sí? Para sacar el ancho, ¿sí? El ancho se saca desde el molde delantero, ¿sí? Desde la línea de hombro hasta la sisa, y tomamos la medida de cuerda. La medida de cuerda es esta línea recta que se unen los dos, y esa línea me va a dar el ancho, menos 1 centímetro. ¿Sí? Por ejemplo, en a ver si me marca la medida. Bueno, no marca la medida, pero bueno, depende, ya les digo, depende de la moldería, es lo que les va a dar. ¿Repetís, Mari, por favor? Sí. El ancho de manga sería desde el molde delantero, o sea, desde el hombro. Sería el hasta ancho. La sisa. Exacto.
El ancho de manga es desde en el delantero, desde la línea de hombro donde termina el hombro, ¿sí? Hasta la altura, hasta la sisa. ¿Sí? Esta línea que está acá. Ustedes están viendo lo que estoy mostrando, ¿no, chicas? Por las dudas que... Sí, sí. Bien. Sí, sí, se ve perfecto. Cuando van a hacer la manga, siempre la tienen que hacer con papel doblado a la mitad. Porque en ese papel ahora van a ver que se marca tanto el delantero como la espalda, ¿sí? Como el trasero, se marca todo en el mismo molde. Entonces hay que trabajar con se trabaja con el papel doblado a la mitad. Entonces tenemos esta medida de cuerda menos 1 centímetro. Eso me va a dar el ancho, ¿sí? El ancho de manga. Y la altura de copa, ¿sí? Que es cuánto va a subir, ¿sí? Esta manga, ¿sí? O sea, ven esa curva que por lo general nosotros vemos en las sisas, en las mangas, que es la altura de copa. ¿Cuánto esto va a subir? Lo vamos a sacar de la medida de cuerda, o sea, de la cuerda de la espalda. O sea, tenemos desde el hombro hasta la sisa y sacamos las 2/3 partes. ¿De qué manera podemos sacar las 2/3 partes? Fácil. Es esta medida la dividimos en 3 y solamente vamos a tomar 2 medidas. O sea, por ejemplo, si yo tengo acá 18, ¿sí? O sea, supongan que yo acá tengo 18 centímetros. Lo divido por 3, me queda 6. Yo lo que voy a hacer es tomar 2, entonces 6 por 2 me da 12. Entonces yo tengo una altura de copa de 12 centímetros. Eso es para sacar las 2/3 partes. O sea, esa es la cuenta que hago yo, que a mí me resulta. O sea, si alguna tiene otro tipo de cuenta, me avisa o la quiere explicar, que la puedan entender o mejor, o que sea más sencillo de la manera que la explico yo, es bienvenido sea, chicas. O sea, yo les digo lo que yo hago, que es lo que me resulta a mí. ¿Sí? Lo que hago es tomar esa medida, la divido por 3 y el resultado lo multiplico por 2. ¿Alguna tiene otra forma de sacar las 2/3 partes o que sepa hacerla de otra manera? ¿O se entendió de esa? ¿Se entendió bien, Mari? Por lo menos ¿Entendió? yo. Bien. Porque ya les digo, soy un desastre para las cuentas, chicas. O sea, No, se van a dar claro. cuenta, el otro día se dieron cuenta que me mandé una burrada marca cañón. La van a ver en el video porque encima está grabado. Lo peor de todo es que está grabada la burrada. Así que no sé. A ver, yo les digo, cuando muchos, si ven que me mando alguna de esas burradas en matemáticas, por eso les digo que soy terrible, si ven que me mando alguna burrada, me corrigen. Perdón, María, Sí, ¿está grabada la clase anterior, dijiste? sí, la subí al grupo, así que después la vuelvo a pasar, no se preocupen, para las que Genial. recién están, las que Buenísimo. recién se suman, lo vuelvo a pasar. Lo subí Bueno. hoy, así que, porque sabía que había algunas chicas que no se habían sumado, entonces digo, bueno, lo paso ahora y después vuelvo a pasar la de la semana anterior y veo si por apenas termino, subo esto. Lo que pasa es que termino esta a las 5 y a las 6 arranco otra clase que termino a las 9. A full. A full, pero bueno, es una capacitación que también está dando la municipalidad sobre impresoras 3D y eso, así que bueno, aprovecho Mira. es para personas, es para todo, el que tiene impresora, el que no tiene impresora, está buena para hacerla, o estaba buena para arrancarla, así que bueno. Perfecto, Gabriela, no hay ningún problema. Sí, después subo la clase. Ya les digo, esto que estoy mostrando acá está pasado por PDF. Después les voy a pasar algunos modelos
les voy a pasar directamente lo que es transformación a remera, ¿sí? Que igualmente lo vamos a ver ahora. Cómo transformarlo a remera y cómo hacerle algún vestidito o alguna otra modificación. O camisas, o vamos a hacer camisas, la próxima armamos vestidos. Remeras, camisas, camperas, les voy a mostrar, van a ver que una vez que tienen el molde, cómo se puede modificar o cómo podemos hacer las modificaciones y salen rapidísimas. Entonces, tenemos, no hay problema, la que se tenga que retirar o sea, se puede retirar tranquilamente, total la clase queda grabada, así que, bueno, muchas gracias igual por estar y por avisar, sí. Entonces, bueno, tenemos la altura de copa, ¿sí? Que es las 2/3 partes de la línea de cuerda, de la cuerda de la espalda, y el ancho, ¿sí? De manga nos los da del delantero menos 1 centímetro, la cuerda del delantero menos 1. Una vez que ya tenemos marcado eso, lo que vamos a tener que hacer es, desde acá arriba, o sea, desde la base, donde tenemos el papel doble, hacia afuera, salir 1 centímetro, marcar 1 centímetro, y marcar una línea recta, a la altura de copa. Recta o en forma diagonal, ¿sí? Recta y en diagonal. A esta línea lo que vamos a hacer es dividirla en 4 partes iguales. Entonces me queda cada una de las partes divididas. A estas partes lo que hago es subirlas 1 centímetro. Pero tengan mucho cuidado cuando lo hacen para subir, siempre recuerden que lo tienen que escuadrar. Si ustedes ponen la escuadra, esto acá me tiene que quedar en un ángulo de 90 grados. Si lo hago para este lado, ¿sí? Esto acá, esto me tiene que quedar en un ángulo de 90 grados. Si yo esto lo pongo 1 centímetro hacia acá, o sea, esta marca va a tener 1 centímetro, pero la altura no va a llegar a 1 centímetro. Cuando ustedes trabajan que es en formas diagonales o tienen alguna curva, siempre utilicen una escuadra. Aunque sea una escuadra muy chiquita, no hace falta que tengan escuadras grandes. Pero una escuadra chica, para marcar esas medidas, ustedes apoyan la escuadra y marcan a 90 grados lo que ustedes quieran hacia dónde van a llegar. Entonces, al apoyar la escuadra acá, ya tengo un ángulo recto a esta altura. Y ahí sí marco los centímetros que quiero salir hacia afuera. Entonces, de esa manera nos aseguramos de que nos quede parejo. Porque si no nos queda parejo estos centímetros y nos queda así, lo que yo marqué tiene 1 centímetro, pero de altura a veces tiene 0,75. Varía bastante, aunque no pareciera, porque decía, si estoy marcando 1 centímetro, sí, pero no está a 90 grados. Y al no estar a 90 grados, se nota. Se nota y mucho. Lo mismo cuando vayamos a ver EVA-C, ¿sí? Cuando vayamos a ver EVA-C van a ver que en el costado tenemos que tener la misma medida que tenemos en el centro. Y van a decir, pero a ver, si yo estoy pongo una línea recta de 50 centímetros y lo pongo así en EVA-C, o sea, si por ejemplo yo lo tengo así, tengo 50 centímetros acá, y yo pongo la línea recta acá y la otra acá. Si yo tengo 50 centímetros acá, supuestamente de acá a acá tendría que tener 50. Pero no. Yo de acá a acá tengo 50 a esta altura. Y de acá a acá tengo 50 a esta altura. Entonces, cuando hago un EVA-C, lo que yo tengo que hacer es, el del centro y en los costados tengo que tener siempre la misma medida. ¿No le ha pasado que por ahí se han cortado una pollera? Yo le digo, esta señora le ha pasado de toda. Me dice, no, dice, yo lo hice así porque me quedó, después me confesó que le quedó la pollera así. O sea, tenía un vestido y le quedó el vestido con lo hizo en EVA-C, pero le quedó con esta forma. ¿Por qué quedó con esa forma? Porque no hizo este recorte que yo les estoy marcando. Entonces, en el centro tenía 50 y en el costado por ahí tenía 55.
Entonces, le queda así de esta manera. Si nosotros, a medida que vamos estirando el evasé, o sea, lo vamos llevando, si yo lo que hago, esto es una línea recta, pero lo llevo hasta acá, los 50 centímetros se hacen cada vez más largos. O sea, ya no tengo 50 centímetros de acá hasta acá, tengo mucho más. Entonces, cuanto más largo es el evasé, o sea, nosotros tenemos que ir generando, ir cortando, si es como si hiciéramos una curva. Vamos de acá y vamos haciendo el curva. Entonces acá tengo 50, acá tengo 50, acá tengo 50, acá tengo 50. Si yo a esto, en vez de cortarlo ahí, lo corto acá, o sea, lo hago en una línea recta y que se una con esta, cuando yo lo corto ahí va a quedar bárbaro, pero cuando aplomo o hago que esa falda caiga, esa falda va a quedar con esta forma. En vez de quedar así recta, va a quedar con las esquinas hacia abajo, porque no tienen todas la misma medida. Entonces, ese tipo de cosas tienen que tenerlas muy en cuenta a la hora de trabajar, cuando trabajan con, o sea, ya no son líneas rectas, sino que empezamos a estirar las líneas hacia los costados, tener en cuenta que las líneas siempre tienen que tener la misma medida. Excepto, por ejemplo, lo que yo les decía en el frente del delantero, que hay que bajarlo 2 centímetros. En el delantero, cuando nosotros hagamos la prenda, cuando la vayamos a coser, nos va a quedar apenas un poquito así en el delantero, y en la espalda nos va a quedar ahí. ¿Sí? Pero nos va a quedar 2 centímetros más largo en el centro. Esos 2 centímetros que nos queda más largo en el centro es lo que se va a levantar cuando por el cuerpo, por la panza o por lo que sea, se va a levantar. Al levantarse lo que hace es equiparar y te queda todo a la misma altura. Si vos no le agregás esos 2 centímetros, genera eso que yo les marqué hoy, que hace como que si estuviese más corto el delantero que la espalda. Aunque los dos tienen la misma medida. Bien, vamos a seguir con la manga. Yo les voy tirando cosas así porque después por ahí en el momento se me puede llegar a pasar, entonces le voy tirando cosas para que las vayan pensando, para que las vayan teniendo en cuenta. Igual cuando vayamos a hacer las polleras se los voy a marcar. Pero, por ejemplo, a ver, si ustedes hacen cosas y quieren ponerse a hacer una pollera, tengan en cuenta eso, que siempre que salimos de lo que es las líneas líneas rectas y vamos hacia los costados, tienen que tener la misma medida. A medida que nos vamos alejando del centro, esas líneas siempre tienden a ser más largas, las diagonales siempre son más largas. Si yo tengo un rectángulo, una base, que me pasa a mí a veces cuando tengo que bordar. Cuando tengo que bordar y tengo algo que es muy largo, o sea, más largo, yo tengo esto para este área de bordado, lo que yo puedo hacer es ponerlo en forma diagonal, así debe tener 18, pero así yo lo puedo llevar a 20, puedo ganar 2 centímetros en diagonal. Lo mismo pasa si yo hago algo en diagonal. Si lo hago en diagonal, va a tener 20 centímetros, y acá tiene 18, bueno, yo tengo que llevarlo 18 para que me queden toda la misma medida. No, quiere borrarse. Bien, una vez que ya dividimos estos 4 centímetros, esta línea en 4 veces, subimos 1 centímetro, ¿sí? Desde arriba hacia abajo, en el primer punto subimos 1 centímetro. En el centro no subimos nada, y en el siguiente bajamos 1 centímetro. Una vez que tenemos eso, voy a cambiar el color. Lo que vamos a hacer es unirlo. Miren, yo lo voy a unir así con líneas rectas. Ahí, ahí y ahí. Estas líneas hay que pulirlas, chicas, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es, le vamos generando una curvita ahí, ahí y ahí. Y acá ya tenemos, ¿sí?, lo que corresponde al delantero de la manga, ¿sí?, a la parte delantera.
Y en lo que es la parte para el trasero, ¿sí? O lo que es la parte de la espalda, es, miren, yo se los voy a dibujar en este mismo, lo voy a borrar esto. Está, no quiere andar. Ahí. Ya ahí tengo el delantero. En la espalda, lo que tengo que hacer es, en el centro sigo manteniendo, si en este sigo manteniendo el centímetro, pero que este me pasó. En el 3/4, es 0,75. Y acá, en el centro, ¿sí? En el centro de este, lo que hago es subir 0,75. Si acá tengo un centímetro, 3/4 del 3/4 es 0,75. Entonces subo 0,75. Entonces vuelvo a redibujar, vengo así sobre esta acá, vengo acá, y voy bajando y uno hacia atrás. Esta corresponde a la espalda, y esta que es más cavada corresponde al delantero. Ustedes recuerden que en el delantero entramos 1 centímetro en la parte de la sisa, hacia adentro. Entonces, el delantero es más cavado que la espalda. De esta manera, lo que cuando vamos a cortar, ¿sí? Cuando vamos a recortar, ¿qué hacemos? Tenemos el papel doblado a la mitad. Cortamos en dos, o sea, doblado a la mitad, los dos papeles juntos, cortamos la parte esta que hicimos última. Abrimos el papel y cortamos esta parte. Entonces, cuando abrimos, nos queda el delantero y la espalda. ¿Ven? Si lo abro y lo vuelvo a cerrar, esto correspondería al delantero y este correspondería a la espalda. Pero cuando van a cortar, corten primero de la línea de afuera, porque si corta la línea de adentro perdimos, no podemos, no podemos hacer nada. Entonces, tienen que cortar primero, cortan con el papel doblado a la mitad la línea de espalda. Abren el papel y cortan solamente hasta la mitad la línea del delantero. Obviamente que hay que primero, antes de cortar eso, hay que marcar el ancho de puño, ¿sí? Tenemos la altura de codo, marcamos la mitad del puño y lo unimos con una línea recta y lo unimos desde la sisa hacia abajo. Ahora, si nosotros queremos asegurarnos, ¿sí?, de que la manga nos va a quedar bien, ¿sí?, de que tenemos el mismo recorrido, lo que vamos a hacer es, con el centímetro, medir cuánto tenemos de recorrido de acá hasta acá, cuánto tenemos de recorrido de acá hasta acá. Una vez que tenemos esa medida, lo que vamos a hacer es ir al molde base y tomar cuánto tenemos de recorrido de acá hasta acá y cuánto tenemos de recorrido de acá hasta acá. Entonces, si en el delantero tenemos este tanto, o sea, tenemos que sumar todo, ¿sí? O sea, tenemos que sumar la medida de los dos. Al sumar las dos medidas, nos tienen que dar exactamente lo mismo que nos da en este. Nos da acá. Si nos falta 1 centímetro, lo que vamos a hacer es sacar medio centímetro, porque si nos falta 1 centímetro en total, ¿sí? Entonces sacamos medio centímetro, pues medio centímetro del delantero y medio centímetro de la espalda. Sacamos la mitad. Y volvemos a redibujar. Si nos falta, supongan que el recorrido total es de 55 en este, y el recorrido total en el molde es de 56, ¿qué hacemos? Ponemos medio centímetro hacia afuera y volvemos a redibujar. Eso se llama rectificar, o sea, es verificar que con el molde, porque puede pasar que las curvas, estas curvas nos lleven o nos dejen menos material o menos tela, entonces
La forma de rectificarlo es, una vez que ya lo tenemos, estiramos o achicamos esa línea, esa diferencia, para que cuando vayamos a poner la manga nos quede justa, no nos sobre. Otra de las cosas, por ejemplo, si ustedes van a poner una manga y están haciéndolo con una tela plana, cuando ponen las mangas, ustedes tienen que doblar la tela, doblar la prenda a la mitad. O sea, unir las sisas. ¿Sí? Yo lo que hago es unir una sisa y uno la otra sisa y marco la mitad. Pero la mitad, o sea, yo acá tengo el hombro, donde se unen los hombros, pero la mitad no me va a dar justo donde está la línea de hombros, me va a dar hacia atrás. Me va a dar 1 centímetro desde la línea de hombro hacia atrás, aproximadamente. ¿Por qué no me va a dar justo, no me va a coincidir la mitad, ¿sí?, de ese recorrido, no me va a coincidir en el hombro? Porque en el delantero hicimos una bajada de 1,5 centímetros. Entonces, esa bajada, cuando yo uno las dos sisas y logro, y ahí puedo marcar, que lo marco con un piquete, dónde está el centro de esa prenda. Ustedes tienen que tener en cuenta eso, ¿sí? Que el centro no es, si es con tela plana, el centro no es en el hombro, no es donde se unen las costuras, ¿sí? El centro es donde yo estiro, y donde se hace esa unión, ahí hago un piquete, que por lo general es casi 1 centímetro, o 0,75, porque nosotros estábamos trabajando con 1,5 centímetros, desde la línea de hombro hacia atrás. Eso ya les digo, si es tela plana. Si es tela de punto, es otro cantar. Bien, hasta acá lo que es mangas. ¿Qué les pareció? En la teoría, perfecto. Después voy a ver cuando lo lleve a la práctica. Eso digo Sí, yo. lo mismo. Teoría pero estamos está bárbaros. El dibujo me salió buenísimo el dibujo. perfecto. Está buenísimo el PDF, profe. Ah, buenísimo. Muy, muy bueno. No, igual ya les digo, no es mío, es el del libro, ¿sí? Pero yo podría directamente haberlo copiado y pasárselos como algo mío. La verdad no me interesa, o sea, lo que yo voy más que nada es tratar de explicárselos de manera verbal, porque a veces leyendo el libro a algunas les puede resultar fácil y otras no, entonces por ahí hablándolo, una vez que lo llevan al libro o van al PDF, van a decir, ah, bueno, sí, esto iba con esto, o esto puede llegar a ser por esto. Entonces, entre la palabra y entre lo que uno va leyendo, puede asociar una cosa y la otra, y por ahí les sirve mejor. Tengo una de mis ex alumnas de bordados que me dice, no te entendí nada, me dice, pero agarré la punta y entendí. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces también hay problemas, o sea, todos tenemos problemas de atención, o sea, fíjense que yo estoy hablando con ustedes y a veces estoy contestando a mis hijas, o sea, van a escuchar que alguna contestación o algo medio descolgado, es porque le estoy contestando a mis hijas. Estamos todas con la atención dividida, o sea, no es que estamos 100% con nuestra cabeza pensando o viendo la mayoría qué es lo que estamos haciendo. Entonces, esa atención dividida hace que por ahí nos perdamos detalles o nos perdamos cosas, y por eso la clase grabada más lo que son los apuntes. Que los apuntes, ya les digo, tienen varios detalles y varias cosas que nos ayudan a todo esto. A ver, bien. Para poder trazar, ¿sí? Vamos ahora a remera. ¿Cómo transformar esto a remera? ¿Sí? Lo que nosotros para transformar esto a remera es el molde base. Miren que voy a ver si encuentro el molde base completo en algún lado. Acá, vamos a tomar este. El molde base, ¿sí?, del delantero y de la espalda, lo que se hace, se elimina las pinzas. Fíjense que yo acá tengo desde CAD, que es hasta la cintura, y tengo un pico. Este pico
no tiene que existir. O sea, en lo que es moldes, los picos se limpian, se llama limpiar curvas o limpiar estas intersecciones. Lo que se hace es generar una pequeña curva, ¿sí? Donde se limpia el pico, porque si yo no voy a coserlo y me quede ese pico, me va a quedar muy marcado. Lo que necesito es que quede una línea curva, o sea, que quede una línea con forma, pero que no quede clavado ahí y otra vez hacia abajo. Perdón si corté el micrófono, chicas, ¿sí? Pero ya le digo, la que quiera preguntar algo, abre el micrófono, pero se abrió, no sé si se abrió solo. Entonces lo que se hace es, se suprime el entalle, ¿sí? O sea, se suprime lo que es la pinza del entalle. Esa bajada que yo tenía de 1,5 centímetros no se baja, ¿sí? Y yo lo que tengo que hacer es, a ver, bien, lo que voy a marcar es el cuello, ¿sí? Que es el contorno de cuello más 1,5 centímetros. De acá hasta acá. ¿Qué pasa? Si yo quiero, por ejemplo, eso es un cuello muy ajustado, entonces, ¿qué puedo hacer? Lo que hago es sacar 1,5 centímetros hacia acá, vuelvo a redibujar este cuello, o sea, lo que hago es redibujarlo hacia acá y estiro hacia acá abajo. ¿Sí? 1,5 centímetros hacia afuera, 1 centímetro está bien. Si van a poner un bies, ¿sí? Depende también, depende de lo que es cuellos, eso ya después se los voy a pasar, que hay varios tipos de cuellos y ese tipo de cosas que está bueno con el libro. Así que les voy a pasar el PDF también de eso. Si yo corro 1,5 centímetros o 1 centímetro, me va a quedar un poquito más acá. Por lo general, lo que es remera de damas, fíjense que tiene más, o sea, yo acá tengo casi 2 centímetros desde la base del cuello hacia afuera. Eso depende del gusto de cada uno, ¿sí? O de lo que vayan a hacer. Esto tiene un bies de la misma tela, entonces no necesito correr más. Pero si, por ejemplo, yo le voy a poner un bies de rib, que son, o un cuellito de rib, que son 2 centímetros, yo te voy a correr ese 1,5 centímetros más 2 centímetros. Perdón, 1,5 centímetros más hacia afuera. Es 1,5 centímetros para que me quede hacia acá, más 1,5 centímetros de lo que yo le voy a poner. ¿Por qué? Porque ese 1,5 centímetros, o sea, después me lo va a marcar el cuello y me va, o sea, si yo le pongo el cuellito acá, vuelvo a tener, ¿sí? Eso que le saqué lo vuelvo a tener. Cuando ustedes van a poner algo que sobresale, o sea, tienen que restar eso. O sea, si van a poner, por ejemplo, un cuello de rib, tienen que restarlo en el molde o sacárselo del molde para poder después ponerlo, porque si yo, por ejemplo, le saco 1,5 centímetros, ¿sí? Yo le saqué 1,5 centímetros, ven que vamos a volver a dibujarlo. Puse acá 1,5 centímetros. Y a este 1,5 centímetros le pongo el cuello de rib. Es lo mismo que si lo hubiese dejado bien acá y me queda el cuellito bien ajustado el cuello. O sea, medio ahorcándolo. ¿Sí? Entonces, si van a poner algo que excede a lo que nosotros estamos queriendo sacar para que no quede tan acotado, tan acortado, tan apretado, hay que descontarlo. Entonces, en el delantero y la espalda, el hombro es a la misma altura. Esto estamos hablando de telas de punto, ¿sí? No estoy hablando ni de telas planas, o sea, telas de punto, remera. Una remera básica. Entonces, hombro a la misma altura. Lo que hago es subir, ¿sí? Lo que es la axila, 1,5 centímetros, y vuelvo a redibujarlo. Yo hago ahí bien derechito
y lo vuelvo a redibujar. Si quiero que la remera sea recta, directamente lo que hago es llevarlo de acá hacia acá. ¿Sí? La hago recta. Desde la sisa hacia la cadera, recto. Punto. Si quiero que la remera tenga cierto entalle, por ejemplo, si van a trabajar con algún adolescente, o ya trabajamos con un talle donde 12, que las nenas empiezan a tener un poquito más de forma, ahí sí, voy a la cintura, hago un entalle y lo llevo en evasé hacia la cadera. O quieren hacer algo en evasé, que las remeritas que quedan bien sueltas, lo llevo hasta acá. Ahora, lo mismo que les decía con respecto a las remeras. Yo marco una línea de acá, entonces desde acá hacia acá abajo, o sea, línea recta, tengan en cuenta que esto tiene que ser línea recta. En línea recta, ¿cuánto mide? Si mide 30 centímetros, desde acá hasta acá tiene que medir 30. Entonces yo marco 30 centímetros y desde acá lo que hago es una línea curva. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta que donde ustedes se desvían la línea, si es una línea en forma vertical, y ya la ponemos hacia un costado, la empezamos a elevar, hay que sacar que cuánto mide acá y llevarlo hacia el costado. ¿Ven? Esto es una transformación de a remera, pero fíjense que yo les planteé desde esa misma remera que pueden hacer una remera con ángulo recto, una remera entallada, una remera con evasé, solamente modificando, ¿sí?, el ancho de la base, de la remera, y desde el molde base. Entonces subimos 1,5 centímetros, lo tenemos ahí. El largo es a gusto, ¿sí? Y después, bueno, acá ya les digo, si ustedes pueden empezar a jugar con lo que ustedes quieran. Depende, ¿ves? Por ejemplo, depende de qué tan escotado o qué es lo que vayan a utilizar, es cómo van a generar esa remera. Para hacer la manga, ¿sí?, la manga en tela de punto, en este tipo de moldería, es tanto para el delantero como para el trasero, es exactamente igual. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sacamos cuánto mide? O sea, tenemos la altura de copa, o sea, vamos a tener el largo de la manga, ¿sí? Ya tenemos el largo. Esperen que el ancho de la manga... Sí, el ancho de la manga, o sea, en el otro teníamos el delantero y el trasero con diferentes medidas. Acá tenemos el delantero y el trasero con la misma medida. Entonces, esa misma medida la vamos a utilizar. Esta medida de acá hasta acá, menos 1 centímetro, me va a dar el ancho de la manga. Esta medida, las 2/3 partes, me va a dar la altura de copa. Lo que hago es exactamente lo mismo, pero en este caso, la manga, ¿sí? A ver. Bueno, es camiseta clásica. Esa remera, ahora después vamos a marcar la camiseta. Desde acá, bajo, o sea, hago la línea, lo divido en 3. 3, 4, es lo mismo. Y lo que hago es marcar, ¿sí?, acá 1 centímetro. Y hago acá, bajo acá, y apenas, ¿sí?, 0,75 acá. No es ni muy cavado, porque tampoco no es una manga que tenga que ser, no es una manga muy, muy cavada. Y después acá, esta es manga larga. Si queremos manga corta, tenemos la altura de codo. Nosotros tenemos que saber a qué altura está el codo. Desde la altura de codo hacia arriba, la mitad es manga corta. Yo, igualmente después esto se lo voy a pasar porque están las mangas, distintos largos de mangas y demás. Acá
¿Se entendió? Ya les digo. Si no tenés altura de codo, es por lo general la altura de codo es casi a la mitad del recorrido. Si tenés 60 centímetros de largo, la altura de codo está a la mitad. Lo das a la cuarta parte del largo, no, a la mitad. A ver si tengo la altura de codo en este, pero a veces están las medidas a la altura de codo, otras veces no, pero por lo general es casi a la mitad de la altura de codo. A ver. No es largo, es raro que esté a la altura de codo, pero y la altura de codo era la mitad de la... Ah, sí, eso sería el cuarto, de tal cual, exacto. Ahí está, ahí el cuarto, está bien, ahí entendí. Sí, ya me había mareado. Ya, fíjense que me mareo yo sola, chicas. Ya cuando empiezo con muchos números me termino mareando. Mari, una consulta. Si queremos manga 3/4. Manga 3/4, siempre tienen que marcar la altura de codo, o sea, ustedes hacen el largo, marcan la mitad, si no tienen altura de codo es desde acá a la mitad es la altura, o sea, donde va a tener el codo, y en la marca 3/4 es la mitad de la mitad. ¿Sí? Entonces, Okay, desde el gracias. codo hacia abajo. Depende del largo de la manga, es también lo mismo. O sea, igual después yo les voy a mandar diferentes largos de manga. Bien. Exacto. Sí. Exactamente. A ver, yo le digo exactamente porque estoy respondiendo, si no están leyendo el chat, le estoy respondiendo a, a Paula, que me dice, bueno, que en resumen que desde la 3/4 parte divide el largo de la manga en 4 partes, ¿sí? Y bueno, depende de si vos eres 3/4, obviamente usas las 3/4 partes de ese largo, ¿sí? O si es manga corta, solamente usas 1/4. Bien. Ahora, por ejemplo, vamos a transformar la camiseta, ¿sí? O una camiseta deportiva con cuello de escote redondo para chicos, ¿sí? Una camiseta común. Lo que se hace en lo que es la camiseta, bueno, se eleva exactamente lo mismo, ¿sí? Desde la altura de sisa se eleva 1,5 centímetros. Desde la línea de hombro elevamos 1 centímetro, ¿sí? Y salimos 2 centímetros. Y hacia acá salimos 2 centímetros también. Miren que hice mucho lío acá con esto. Elevamos 1,5 centímetros, ¿sí? Y salimos 2 centímetros. Y lo mandamos en línea recta. Lo mismo acá, o sea, elevamos 1 centímetro y lo estiramos 2. Lo que hacemos es después unir, ¿sí? Esto con una línea curva. Y ahí tenemos la sisa, ¿sí? El hombro y la sisa. Esto fíjense que va a estar más elevado, ¿sí? Se va a elevar mucho más el hombro. Y se va a bajar. Ustedes tengan en cuenta que la mayoría, no hay ningún problema. Vayan la que tengan que retirar los chicos, yo sé que tienen que ir a retirarlos, así que vayan tranquilos. La que tengan, o sea, ustedes si se fijan, la mayoría de las remeras no caen a la altura de al hombro, sino siempre son 2 o 3 centímetros hacia abajo del hombro. Es por esto, o sea, lo que se hace es bajar el hombro, se estira la línea de hombro 2 centímetros y hace que el hombro sea más caído. Dependiendo
de cuánto, ¿sí? Nosotros bajemos, eso sí, nuestra manga va a ser más baja o más alta, y la copa también va a variar, ¿sí? O sea, de esos dos, si bajamos 2 centímetros, son 2 centímetros menos de copa que vamos a tener. Y lo que es la parte del escote, ustedes se van a fijar, van a sacar 1,5 centímetros, tanto de un lado como del otro, ¿sí? Y si, por ejemplo, tienen rib, acuérdense que tienen que escotarlo más todavía. O sea, cuando ustedes lo corten lo van a ver muy escotado, pero tienen que tener en cuenta que hay que poner el rib o esa misma pieza del mismo algodón para que tenga lo que es la parte del cuello. Lo que es de la manga, ¿sí? La manga es exactamente lo mismo que veníamos haciendo recién. Tomamos esta nueva medida, menos 1 centímetro, las 2/3 partes, y hacemos el rectángulo. Ahora, en ese rectángulo tenemos 1 centímetro, y si nosotros, por ejemplo, queremos que la manga se ensanche o que sea más ancha, lo que hacemos es elevar esta medida, pero siempre manteniendo la misma medida, ¿sí? Esta medida, lo que puedo hacer es elevarla, ¿sí? La elevo, pero manteniendo siempre la misma medida, para que la manga sea más ancha. Y después lo que hago es unirla ahí. Pero yo al elevarla, hago que la manga se ensanche, pero manteniendo siempre el mismo recorrido. ¿Sí? Y hago ahí, y ahí ya me quedaría la manga. Ya casi no tiene copa. Si ustedes se van a fijar o cuando hagan la manga, van a ver que esto casi no tiene curva. Y al casi no tener curva, también esto no nos genera mucha curva, o sea, es casi recta. Depende de la altura de la copa, es cuánto, ¿sí? Depende de la altura de la copa, es cuánta curva nosotros vamos a tener. Si es una copa alta o es una copa que va al hombro, es más alta. Si a medida que va bajando, la curva se va bajando. ¿Sí? Si yo tengo que bajar 5 centímetros acá, la curva va a bajar, porque no tengo mucho recorrido, tengo que ir bajándola. O sea que al ensanchar lateralmente la sisa, no se baja para nada y solamente se sube el hombro. No, no se sube el hombro. Lo que se hace es se ensancha esta parte de acá de la manga. ¿Sí? Se ensancha esto. Eso es porque ponerle que si no querés que le quede la manga ajustada al brazo y que se quede un poco más holgada, es más que nada para eso, para que tenga más tela. A medida que vos vas ensanchándolo acá, o sea, vas estirando esta misma línea hacia el costado, vas ensanchándolo, pero el hombro no se baja. Sí, elevé el hombro, o sea, lo que hice fue elevarlo el hombro, pero lo que es en la sisa no, o sea, ensanchando esto que yo estoy haciendo así, el ensancharlo no tiene nada que ver con lo que es la elevación del hombro. Solamente lo que estoy dando es dándole más tela para que la manga sea más floja. Para que la manga no les quede ajustada al brazo. Si quiero que la manga me quede más flojita, por ejemplo, alguien que tiene mucho brazo, esto es más que nada para medio ancho de espalda. Sí. Sí, sí, tenés razón, es así. Bien. Esto es con respecto a una remera, ¿sí? Una remera básica. Si lo llevamos a buzo, tenemos lo que es el buzo común. Se hace
se eleva así 1,5 centímetros la sisa, y redibujamos acá. El cuello es exactamente lo mismo, lo sacamos 1 centímetro, 1,5 centímetros hacia abajo, lo mismo de acá, o sea, es como redibujar el cuello. En la altura del hombro, lo que se hace es se sube de 1 centímetro a 1,5 centímetros, ¿sí? Hasta acá es 1 centímetro o 1,5 centímetros, y estiramos 4 centímetros hacia afuera. Desde acá hacia afuera, otros 4 centímetros. Desde acá hacia acá, 4 centímetros. Entonces esto lo tenemos ahí. Pongo ahí, ahí. Si ustedes se fijan, los buzos no tienen mucho, o sea, no son muy cavadas. Las mangas son más bien, cuando ustedes tienen una manga de un buzo, es esto, casi no tiene forma. ¿Sí? O sea, apenas si tiene forma la copa. ¿Por qué? Porque son 4 centímetros. Si yo tengo el molde base, por ejemplo, el molde base me quedaría a esta altura. Si yo solamente modifico el molde base y tengo la manga del molde base, lo que puedo hacer es, si yo lo que hice fue bajar 4 centímetros, estirar 4 centímetros hacia afuera, bajo 4 centímetros hacia acá. Cuando veo bajo esos 4 centímetros, al volver a redibujar la curva, me queda de esa manera. O sea, lo que hacemos es quitar esos 4 centímetros que hicimos hacia afuera, los sacamos de la manga base, y nos queda esta sí, ¿qué? Voy a ir a comprar las cosas. Bueno. Fíjense que parece, o sea, son cosas solamente modificando y partiendo desde el base. O sea, esto, o las pinzas, estamos hablando con telas de punto, las pinzas se desaparecen, las pinzas no van. Denme un segundo, ¿sí? Denme un segundo. Ay, Dios. Cuentos también. ¿Ven lo que les digo, chicas? Que es muy difícil mantener la concentración. La que me conoce sabe que yo estoy hablando lo más bien y de repente o apago el teléfono porque tengo que retar a alguien, o tengo que decir algo, o tengo que salir a recibir algo. No puedo estar las 2 horas tranquila, excepto los únicos momentos donde estaba tranquila era cuando estaban con su papá, pero bueno, ya ahora ni eso, así que las tengo conmigo siempre. Totalmente comprensible, María, no te hagas problemas. Entonces, les aviso porque, bueno, y lo peor es que me voy y me cuesta volver. me cuesta volver un montón. Entonces, haciendo estas modificaciones, ustedes van a ver que tienen, ¿sí? O sea, arman el molde base y desde el molde base pueden hacer diferentes modificaciones llevándolo a remera, a campera. O sea, por este mismo, que es un buzo, ¿sí? Lo podemos hacer a campera. Sí, niños y adolescentes. Terribles. Lo podemos transformar a campera. La única diferencia de transformarlo a campera es que en el delantero vamos a poner 1,5 centímetros. Es 1 centímetro, ¿sí? 1 centímetro para cierre, estiramos 1 centímetro desde el centro hacia afuera y estiramos, es para cierre, ¿sí? 1 centímetro. Si vamos a ponerle botones es 1,5 centímetros. Cierre. Y botón es 1,5, o sea, es un poquito más. 1,5 es botón. Sofía, por favor, deja el gato.
Algo que tienen que tener en cuenta si van a trabajar con tela de punto. ¿Sí? Tela de punto, tanto como buzo o como remera. En la base, si yo por ejemplo acá lo estiré 4 centímetros, en la base lo voy a estirar 2 centímetros y medio. O sea, lo que voy a hacer, marco 4 y le entro 1,5 centímetros. Entro hacia adentro 1,5 centímetros y va a quedar así. O sea, el buzo, este sector, en vez de quedarme así recto, me va a quedar 1,5 centímetros más hacia adentro. Cuando lo corto, ¿sí? Una vez que lo tengo cortado. Hacia adentro 1,5 centímetros. Va a quedar, o sea, no queda con esa curva, tiene que quedar recto, chicas. Me va a quedar así, 1,5 centímetros hacia adentro. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo lo estoy cortando 1,5 centímetros hacia adentro en vez de dejarlo recto? La mayoría de las veces cuando nosotras cosemos tela de punto, si no le vamos a poner un elástico y solamente vamos a hacer el doblez, le vamos a pasar la tapa, esa tela se estira. Por más que nosotros no le tratemos de estirar y le pongamos el pie y el arrastre, siempre se estira un poquito. Entonces, al meterlo 1,5 centímetros hacia adentro, estamos compensando ese estiramiento y cuando lo terminamos de coser nos queda recto. Nos queda bien recto y nos queda lindo. Si nosotros se nos estira un poco, en vez de quedarnos recto, nos queda así. O sea, nos queda como si fuera una curvita hacia afuera. Entonces, para evitar ese defecto o ese efecto, se mete 1 centímetro hacia adentro y ahí queda perfecto. Tranquila, tranquila, Miriam. Igual hoy ya no voy a dar más información. Me quemé el cerebro sola, me imagino a ustedes porque hablé mucho y muy rápido. Yo me doy cuenta que hoy estoy reacelerada. Bueno, listo. Me voy entonces. Chao, María, nos vemos. Nos Besos a vemos. todas. Gracias. Quédense tranquilas porque hoy hablé mucho y todo muy rápido y muy acelerado. Entonces, bueno, quiero ver si alguna tiene alguna duda. Ya sé que cuando se pongan a hacerlo les van a salir todas las dudas. La semana que viene, los primeros minutos, si pueden armar el molde o intentar hacer el molde y alguna transformación, yo voy a ver si hoy después... Más lento, no sé, es como... No, yo ya les digo que no sé por qué hoy estoy aceleradísima. Sí, bueno, tengo 1500 cosas para hacer también, es eso. Hasta la próxima, Iris. Cuando se lo pongan a hacer, tomen apuntes, tomen todas las dudas, anoten todas las dudas que tengan, y los primeros minutos, o la primera media hora, vamos a resolver dudas. O sea, es decir, bueno, a ver, ¿en dónde tuviste una duda? ¿Qué duda tenés? Si quieren, pueden hacer es mandar al grupo, traten de sacar una foto del molde si tienen alguna duda con alguna curva, o que ven que no les queda muy bien. Saquen la foto y mándenla al grupo. Yo ahora voy a ver si les mando directamente, bueno, vieron que yo les había mostrado unas reglas, ¿sí? Es unas reglas que se compran o no se las mostré a ustedes, no me acuerdo ya. Si no se las mostré, hay unas reglas que son curvas, que se pueden comprar en Casablanca, que son de fibra fácil, pero también tengo un PDF, los PDFs para poder imprimirlas, o sea que directamente no hace falta que las compren, las pueden imprimir. Las tienen como base para poder hacer algunas curvas, ¿sí? O sea, son reglas auxiliares para hacer que las curvas nos queden más cómodas, nos queden mejor. Voy a ver si la próxima les voy a armar el molde base así muy rápido para poder hacer alguna modificación, pero se los voy a mostrar, o sea, los voy a hacer yo con lapicero, con fibras, para que lo puedan ver. Y para que vean cómo utilizo las reglas, ¿sí? Para la que tiene la regla, vean cómo se utilizan las reglas o cómo se utiliza la escuadra y cómo podemos ayudarnos con eso para que nuestras curvas queden mucho mejor definidas y queden mejor, ¿sí? O sea, para que no nos queden por ahí a veces al principio, que es normal, yo por lo general, si ustedes ven que yo hago así. O sea, es como
De esta manera yo voy generando una curva. Pero cuando yo trabajo, muchas veces no uso las reglas, porque ¿qué hago? Utilizo mi mano como compás. ¿Sí? O sea, apoyo la mano en un punto fijo, apoyo esta base, y lo que hago es utilizarlo como si fuera como pivot. ¿Sí? O sea, apoyo ahí el lápiz y marco. Entonces, de esa manera, si yo hago así, ¿ven? Tengo las curvas, o sea, curvas me salen, líneas rectas, olvídense, las rectas no hay forma. Las rectas no hay. Pero las curvas, ¿sí? Yo puedo lograr que las curvas sean más parejas. No es lo mismo hacerla en la tableta que hacerlas en el papel, pero la curva siempre sale un poquito más pareja, y si no tengo mucho voy haciendo uno como para llevarlo y después hago una limpieza y que la línea me quede lo más pareja posible. En ese sentido es más que nada, la próxima los primeros minutos va a ser para eso, o sea, voy a usar el molde base, se los voy a volver a armar rápido, mientras me van a ir preguntando si tienen alguna duda, vamos sacándonos las dudas, y ya al molde base vamos para poder hacer algunos tipos de vestidos, soleritos, muchas cosas. Lo que voy a apuntar en este son para cosas de verano, ¿sí? O sea, soleritos, vestiditos más de nenas, como un poquito más de fiesta, para ahora que se vienen las fiestas, eh, con un poquito más de cosas que se le pueden agregar, y que son muy sencillos, los soleros son extremadamente sencillos de hacer, y que por ahí con algún broderí, que vienen hay unos broderís, un broderí re lindo que es elastizado, que lo tienen las chicas de la cuevita, que es como esto, mira, ven que se los voy a mostrar, que pueden hacer un vestidito para nenas, queda espectacular. Es ven este. Este es un broderí, pero es elastizado. ¿Sí? Este es un color salmón. Acá se ve re clarito, pero... Y este es un verde. Un verde. Tienen celeste, tienen rosa. Y esto, para poder hacerle algo a las nenas, queda divino, tiene muy buena caída, o sea, para vestidos queda muy bueno, tiene muy buena caída. Quedan divinos. Esto es bueno, yo lo uso para bandanitas, para hacer las bandanitas a los bebés. Ya faltan, sí, hacete la leche, Sofía. Es el eterno tengo hambre. Acá estamos igual. Es que ustedes pueden tener el micrófono apagado, yo no. ¿Dónde lo consigo? En Jujuy, entre San Martín y Rivadavia. La Cuevita, el Sucucho o el Mundo de las Telas. Depende, por lo general se conoce como el Sucucho o la Cuevita, pero el nombre es el Mundo de las Telas. Ahí lo consiguen. Tienen unas fibranas. Ayer justo pasé que fui a buscar, que estaba buscando batista. Fibranas, no me gustan mucho los estampados que tienen, pero bueno, si les gusta la fibrana, pueden utilizar fibranas, pero las fibranas siempre lávenlas antes de cortarlas. Si van a hacer grandes cantidades, no, pero si van a hacer cantidades chicas, laven las fibranas. El de la trapería, si la trapería no voy nunca a la trapería, porque me queda en otra punta. Ya de por sí demasiado que llego hasta ahí, hasta Jujuy. El de la trapería he ido a comprar, que le compré en su momento, es como un cuero engomado o algo así, que lo utilicé para hacer un traje de Loki, el de Avengers. Que un chico necesitaba el traje de Loki, y bueno, hice el traje de Loki.
Sí, batista, bueno, mira, ayer fui a comprar las batistas ahí pero compré, no es de algodón, tiene algo de poliéster esa batista. Compré Jujuy entre Luro y San Martín, que son los chicos de ahí, que no está fea la batista esa tampoco. Pero bueno, no es 100% algodón, ¿sí? Tiene algo de poliéster. Pero como lo tengo que bordar también, entonces más. El de Centro Textil tiene batista de ese forro de campera. Sí, pero no tiene tanto, o sea, es una mezcla, es un poco y un poco, no es 100%, no es, o sea, dentro de todo es bastante buena. Las chicas ahí en el Sucucho tenía microfibra, que si no conseguía iba a comprar microfibra, pero prefería batista porque necesitan algo para poder respirar. Me piden cosas que puedan respirar. Los barbijos tienen que respirar. Así que bueno, ahora nada, tengo que ponerme, entre todas las cosas tengo que ponerme a cortar barbijos, bordar barbijos. Así que comprendan, chicas, que si no subo las cosas rápido es porque estoy haciendo otras cosas y se me pasan. Mil perdones. Igual ustedes insistan, pónganme, profe el video, María el video, ustedes pónganme que yo en algún momento les voy a hacer caso y se los voy a subir. Pero bueno, no, ya les digo, a veces se me pasa entre tantas cosas que estoy armando y haciendo, se me pasa eso. Que en sí la mayoría de los videos, lo que es videos no lo graban, ¿sí? O sea, las clases no son grabadas. Esperen que no... Acá.